En esta clase se abordará la explicación sobre un trabajo, sobre la tarea, donde ustedes van a dramatizar, por medio de una historia, la aplicación de los estilos de liderazgo y cómo un líder puede motivar a sus empleados. Es decir, van a escribir una historia sobre un drama que se vive en el ambiente laboral. La actividad justamente versa sobre los diferentes estilos de liderazgo que hemos visto en relación a el liderazgo autocrático o democrático o liberal o autoridad empobrecida o la autoridad basada en la tarea, en un club campestre, en una a la mitad del camino, o por equipo, o de acuerdo a los estilos de motivación sobre la tarea o sobre las relaciones, o justamente la situación según Fred Fielder, el estilo directivo, consultativo, participativo o delegativo. Usted es libre de escoger el estilo de liderazgo que quiera dramatizar. Puede escoger un estilo autocrático y lo expone. O puede elegir un estilo consultativo y lo expone también. Y también va a elegir una teoría de la motivación. Puede ser la teoría X, teoría Y, la teoría de las expectativas o la teoría de Abraham Maslow de los factores fisiológicos de seguridad, de pertenencia, de estima, de autorrealización, o según McClellan sobre los estilos de poder, de asociación, de logro, o motivación en el dinero, o en la participación, en la toma de decisiones, o en el mejoramiento de la calidad de vida. Usted escoja la teoría que mejor le parezca. Una teoría de liderazgo y una teoría de motivación. Entonces, el objetivo es que usted, por medio de una presentación, unas diapositivas en PowerPoint, va a ir dramatizando esa historia que se va a desarrollar en una empresa, en un ambiente laboral. Escoge un estilo de liderazgo donde se va a determinar el rol que tiene el liderazgo, cómo se comporta él como líder, y asimismo en ese ambiente puede haber una desmotivación. Ha decaído las ventas, el clima laboral, las relaciones entre los empleados, algo está pasando que no se logra la motivación. Entonces, vamos a descubrir cómo se va a motivar, según la circunstancia, cómo vamos a mover, cómo se va a motivar a los empleados. Va a escoger una teoría. Puede ser la teoría X, teoría Y, como les explicaba, cada quien lo puede escoger la teoría y la va a representar por medio de una historia que va a ir escribiendo en diapositivas. Te elige el mejor estilo que considere conveniente, ya sea de liderazgo o de motivación. ¿Cómo lo vamos a ir evaluando? ¿Cómo se va a ir calificando? Usted haga la presentación en el Power y explique en una diapositiva qué teoría de liderazgo va a ocupar y qué teoría de la motivación se va a evidenciar en esta historia. Es decir, aquí el argumento teórico del por qué se ocupa el liderazgo o por qué se ocupó esta teoría de motivación. Eso tendría un porcentaje del 10%. Otra diapositiva puede ser en la siguiente. Usted describe el rol del líder. ¿Cómo es el líder? ¿Es autócrata, que manda, que se impone? ¿O es un líder que comunica, que habla, que dialoga, que platica?
Entonces describe cómo es el rol, hace la diapositiva describiendo al líder. Pero también fundamente la parte de los colaboradores, el rol que van a jugar los colaboradores, si son pasivos, si son agresivos, si son personas cumplidoras, puntuales, responsables o irresponsables, ¿cómo es el ambiente? Usted lo va a ir describiendo, haga otras diapositivas referente al rol de los participantes. Eso también vale 10%. Otra diapositiva, ya directamente, en cuanto se va a ir viendo la narrativa, como en la narración de la historia ya propiamente. La historia se desarrolla en una empresa que tiene 5 años de estar en el mercado salvadoreño. Y usted va escribiendo todo eso, la voz, los gestos, el vestuario, el vocabulario, lo describe. Es decir, ¿cómo actuarían ellos? Entra un jefe de manera enérgica y golpea la mesa. ¿Eh? Usted lo está describiendo. Se convoca una reunión y alza la voz gritándole a los empleados. Usted hace la narrativa, hace ese drama, a fin de convencer como que fuera un guión de una película. Entonces, esa narrativa debe de tener esa capacidad de envolver al lector a estar en la historia atento, a ver qué pasa. Entonces usted va narrando. En cierto día, en una empresa, cuando las ventas habían decaído, el jefe, el líder, llamado fulano de tal, usted va comentando eso. Eso vale también un 10%. En cada una de esas imágenes, perdón, en cada una de esas presentaciones habrán imágenes que representen en la locación, el ambiente donde se está desarrollando. Si es una fábrica, pues a lo mejor van a aparecer imágenes, fotografías referentes a la fábrica, si es de un banco, si está en un parque, si está en una sala de ventas, si es en una clase, si es en una eh, capacitación, es decir, las imágenes que representen el ambiente donde se va a desarrollar la temática que se está dando. Si hay varias locaciones, pues van a haber varias imágenes. Como le digo, pues usted va a ir de manera creativa elaborando su historia. Entonces, ahí vamos a ir con la imagen. A veces la imagen nos dice muchas cosas. Otra diapositiva que debe de quedar separada, usted va a poner la forma de motivar. ¿Cómo voy a motivar? Ofreciendo vacaciones, ofreciendo prestaciones, ofreciendo dinero, ofreciendo tiempo libre, dando premios, dándole viajes, dándoles días de asueto, dándoles reconocimiento. ¿Cómo se va a motivar? Ya sea intrínseco, extrínseco, ¿cómo lo voy a motivar? Haciéndolo partícipe en la toma de decisiones, cuando alguien es X que no le gusta el trabajar y cómo lo voy a motivar para convertirse en un Y, es la forma de motivar, debe de quedar bien clara en una de las diapositivas, una o dos las que le puedan salir, no tenga pena. Luego otra diapositiva referente a la solución. Hay un problema de desmotivación y cómo el líder encontró la solución. La solución fue que usted lo puede escribir. Se comunicó justamente, habló con ellos cara a cara, enfrentó la realidad, o les ofreció este premio, o lo despidió, algo. ¿Cuál fue la solución para poder hacer de ese clima laboral un clima motivado, no de desmotivación? Ahí vamos a ir evaluándolo y eso también tiene el porcentaje de otro 10%. Otra diapositiva que puede ir la moraleja. ¿Cuál fue la moraleja de este problema? ¿Cómo se solventó? Entonces usted puede poner al menos unas 3 conclusiones. Las conclusiones, es decir, la moraleja que se hizo, quién fue el que lo ejecutó, cómo es que llegaron a
arreglo, cuándo es que se presentó el problema, dónde fue, cómo se solventó, cuánto. Es decir, hay que tener un análisis para que no vuelva a pasar esto. Y ahí me va dando en su historia esa moraleja y esas conclusiones a el fin de que nos encontremos con la mejor solución. Esto va inmerso a lo largo de la historia. Vamos a ir viendo la ortografía, la redacción, que sea coherente a la calidad de ustedes, jóvenes estudiantes, y ahí vamos a ir evaluando. Eso tiene otro 10%. El último porcentaje del 10% es de la bibliografía, las fuentes de información, los textos, las páginas web, los libros electrónicos, lo que consultó para poder elaborar la historia, lo que consultó para ver la teoría del liderazgo, lo que consultó para ver la teoría de la motivación que se aplicó. Esta historia es una historia hipotética, inventada por ustedes. No se trata de ir a copiar de un libro una historia. Tienen que tratar de adecuarla. Puede ser una historia que ustedes mismos hayan vivido en su vida laboral, en su vida familiar. Pero recuérdese que la historia está en un ambiente empresarial. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Es el día 5 de la semana 3. El día 5 de la semana 3. Si nuestro ciclo está, si nuestra materia está programada para 20 semanas, sería entonces el día 15. Por eso es el día 5 de la semana 3. Así que resumiendo todo lo que hemos hablado. Las actividades que usted va a ocupar, los estilos de liderazgo con un estilo de motivación. Y va a presentarme en las diapositivas. No hay un número específico de diapositivas. Usted especialmente tiene que ir describiendo, ocupar las diapositivas necesarias para que su historia sea entendible sobre cómo se puede motivar con un estilo. Usted va a ser libre de escoger el estilo de liderazgo con el estilo de motivación. Como le decía, al explicar la teoría, como si está bien explicada la teoría, argumentando teóricamente liderazgo, la motivación, hay 10 puntos. Si se describe correctamente los roles del líder de los colaboradores, otros 10 puntos. La narrativa, eso que envuelva la historia, que el lector se emocione ir leyendo, otros 10 puntos. En esa emoción, pues puede describir, entra el líder o entra el jefe, o entra el señor, le pone nombre, ahí vea usted cómo le quiera llamar, empuja la puerta, usted lo va describiendo. Y con un gesto de arrogancia les grita, usted va exponiendo eso en la narrativa para convencer el drama. Los empleados, al ver al jefe que viene enojado, se agachan la cabeza, se quedan callados y usted va haciendo la narrativa. Pero uno de ellos levanta la mano y le dice, buenos días. Y el jefe, ¿qué tienen de bueno? Usted va haciendo esa narrativa, 10 puntos. Va a poner las imágenes que representen la locación, presente el problema que se da, una baja venta, un clima organizacional, un cliente insatisfecho, que no se están teniendo las utilidades necesarias. ¿Cuál es el problema? Y cómo se va a mover, cómo va a hablar con la gente, cómo se va a comunicar para que esa toma de decisiones, para que esa motivación, para que esa comunicación, para que el líder se vea cómo fue que hizo el cambio y dio la solución. Presenta la moraleja, las conclusiones, evaluamos la ortografía y las fuentes de información. Esos son los criterios de evaluación. Repito, lo vamos a estar entregando el día 5 de la semana 3. Esperamos historias muy agradables para que podamos nosotros tener algunas soluciones cuando se nos presenten los problemas de la motivación.